Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto nuevamente saludarlos a través de El Salvador Today, de una emisión de este programa. Gracias de veras por estar siempre en nuestra sintonía. Saludos a todos y sean bienvenidos. Esta oportunidad vamos a abordar temas vinculantes con los más destacados, un análisis de lo que ha pasado durante la semana. Así que le invito a que nos acompañe y esté pendiente, ya que hoy con nuestro invitado vamos a hacer, como repito, análisis de diferentes temas. ¿Qué ha pasado con los sobresueldos? Una aprobación, por cierto, del Tribunal Supremo Electoral durante la plenaria para el ejercicio de las elecciones que se avecinan. Conocer un poco sobre el pronto pago, el no pago, lo que se hizo por parte de la Asamblea. En fin, hay una cantidad de temas que vamos a conversar con nuestro invitado. Y tengo el gusto de presentar a don Félix Ulloa, que nos acompaña hoy en una edición más de El Salvador Today. Félix, un gusto tenerlo por acá y bienvenido a este proyecto. Gracias, Edwin. Es un gran gusto estar contigo de nuevo y ver este proyecto El Salvador Today, que me imagino pues ya está posicionándose como un punto de opinión, de encuentro, de debate, que tanta falta nos hace aquí en el país. Así que vamos a conversar de los temas que tú creas que son convenientes. Bueno, bienvenido. Y recuerde, usted nos puede encontrar, estimados amigos y amigas, en la página de Cronio SB. Y también estamos transmitiendo en tiempo real en Facebook Live. Ahí usted nos puede escribir y comentarnos también sobre este programa. Y puede comunicarse con nosotros de manera directa a mi cuenta de Twitter, que es @gongorismos, y también a la cuenta del periódico Cronio, que es @CronioSB. Ahí puede enviarnos comentarios y preguntas sobre los temas que vamos a abordar en los próximos minutos. Bueno, la semana estuvo cargada, don Félix, con varios temas en particular, y creo que el que más pudo haber llamado la atención, entre decir que fue el más importante, pudo haber sido el del no pago, pero después viene y lo desvanece otro tema, que era lo de los sobresueldos. A ver, opinemos sobre el tema de los sobresueldos. Ya hablaron 2-3 personas de los vinculados, y aquí tuve yo al ingeniero Rodrigo Ávila, y él dice que le falsificaron el documento. Bueno, mira, el tema de los sobresueldos ha salido a la luz como una práctica a la que estábamos acostumbrados, pero que a partir de que la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia lo califica no solo como una práctica ilícita, ilegítima, sino como parte de un posible enriquecimiento ilícito, ahora ya es una situación que pone en tela de juicio la transparencia en la gestión de todos estos gobiernos, en los cuales esta práctica ha sido bastante común. Los casos que tú mencionas, para no irnos al caso del gobierno anterior, en el cual pues fue aceptado por una ministra y dio lugar a que fuese procesado u otros funcionarios por recibir sobresueldos. Ahora se trata de la administración previa a la de Mauricio Funes, la administración del señor Saca, en la cual 3 personalidades, dentro de ellas 2 que son diputados, Margarita Escobar y Rodrigo Ávila, y el actual presidente de la ANEP, Luis Cardenal, aparecen con estos documentos que son recibos, supuestamente firmados por ellos, en los cuales aceptan pues el sobresueldo. Yo he escuchado, sobre todo a Margarita y a Luis Cardenal, negar esta posibilidad, insistir en que ellos recibieron el salario que les correspondía o la remuneración que les correspondía según sus responsabilidades. Habrá que delimitar si esa remuneración entraba dentro de lo que es la plaza asignada y el salario que tiene la plaza dentro de la ley de salarios, que es una ley de la República, o si ha habido estos pagos fuera de ese marco normativo. Yo creo que ese es el punto, y entiendo que ya hubieron acciones ciudadanas a la Fiscalía para exigir que habrá una investigación en este caso. Pero yo pregunto, esto obviamente es algo que no es legal, que usted mismo lo ha dicho, y hay acciones de parte de la Corte Suprema de Justicia, pero no solamente es, digamos, acción de un solo gobierno, de un solo funcionario. Esto ya ha tenido repercusiones en gobiernos actuales también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque se dijo en el pasado que se iba a investigar, se dijo que se iba a hacer algún tipo de acción, pero no hay una reacción legal con esto, ¿no? Yo creo que sí hay. De hecho, cuando hablamos de que algún funcionario fue procesado por este tema, estamos hablando del ex director del Seguro Social, el doctor Leonel Flores,
que dentro del proceso civil que se llevó a cabo, iniciado desde la investigación administrativa de la sección Probidad y luego judicializado en la Cámara de lo Civil de San Salvador, el tema del sobresueldo era un tema que fue dicho es constitutivo del delito de enriquecimiento ilícito. Se habló también de los sobresueldos del ex fiscal Luis Martínez, en el cual el agravante era de que cómo podía recibir un sobresueldo del Ejecutivo si la Fiscalía es un órgano autónomo y no está adscrita a ninguno de los tres órganos del Estado, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial. Entonces, para un ministro, para un director general, se puede entender, se puede explicar, aunque no se justifica, que haya este tipo de remuneraciones compensatorias por los bajos salarios que tienen estos cargos dentro de la ley de salario. Sí. Digo, se explica, no se justifica, pero el fiscal, ¿de dónde? Si no tiene ninguna vinculación con el Ejecutivo. Entonces, a partir de ese caso del fiscal, se ha establecido ya que puede calificarse esta práctica ya no solo de remuneraciones ilícitas o ilegales a funcionarios de la administración, sino que pueden ser sobornos o cohecho para funcionarios que están fuera de la administración, como el caso de la Fiscalía. Entonces, yo creo que, como tú dices, esto no es ni de práctica ni de este gobierno, del anterior gobierno del FMLN, sino que viene de los gobiernos anteriores. Esto se inició con el gobierno Cristiani, se tuvo como una práctica, se sabía, todo el mundo lo sabía, porque incluso se trató de justificar cuando llegó Cristiani a la administración pública de que él iba a contratar ejecutivos de alto nivel del sector privado que no tenían un estímulo salarial en la administración pública. Entonces había que compensarles los salarios que iban a dejar de devengar en el sector privado para que vinieran a servir al sector público. De ahí surgió esta práctica. Mire, vamos a las reacciones. Mientras el presidente Andep dice de que no es delito, yo leí un par de notas periodísticas y me llamó mucho la atención esta donde dice no es delito y que ahondaría mejor de estos temas más adelante. Pero acá, en este programa Salvador Today, el diputado Ávila dijo de que le habían falsificado el documento y que todo había salido de la oficina de la expresidenta Lorena Peña y calificó al FMLN de una guerrilla informática. ¿Cómo ve esto usted? Bueno, lo veo con mucha... O sea, es preocupante si fuese cierto lo que dice él, porque ese sí es un delito y se llama falsedad ideológica y falsedad material. Son las dos. Cuando tú lo falsificas, porque estás alterando documentos, ¿verdad?, que es una falsedad material, pero estás alterando actitudes, situaciones que no existen. Entonces hay falsedad ideológica, que están los dos delitos están en el Código Penal. Si fuese eso, sería gravísimo. Yo no sé, y no me consta, no he visto el documento, no soy un calígrafo para ver si la firma que está ahí es la de él, o es la de Luis Cardenal, o es la de Margarita Escobar. El documento ha circulado, se salió por redes sociales, por eso se está pidiendo que sea la Fiscalía la que investigue. Creo que ya hay una acción ciudadana haciendo o dando el aviso a la Fiscalía, porque no hay denuncia, porque no hay contra quién ir a hacer la investigación. Entonces, cuando uno denuncia algo o a alguien y va a la Fiscalía, es para que se investigue la comisión de un hecho delictivo. Sí. Aquí hay un hecho supuestamente delictivo, pero no sabemos quién es el hechor. Entonces, se da aviso a la Fiscalía para que inicie la investigación. Entonces, esperemos que la Fiscalía nos aclare esta situación. Para mientras, estos tres exfuncionarios de esa administración tendrán que hacer esa prueba de descargo. Si lo que dice el ingeniero Rodrigo Ávila fuese cierto, de que le falsificaron la firma y además señala ya a una posible responsable, en este caso a la diputada Lorena Peña, la cosa va tomando otro cariz. Y esto sí ya requiere una intervención no solo de la Fiscalía, sino que ya pase esto a judicializarse, sea porque hubo falsificación ideológica y falsificación material, o porque hay denuncia calumniosa o difamación de uno hacia otro. En medio de todo esto, muchos dicen comenzó la campaña. Bueno, es que eso en campaña siempre. Eso es lo triste, que todos estos hechos y todo lo que va a venir más adelante está dentro de este contexto de una precampaña electoral
para las elecciones del 18, pero que ya es una campaña electoral en los partidos políticos porque empezó a correr el plazo para que ellos organicen sus elecciones internas, para escoger los candidatos a diputados y alcaldes y consejos municipales. Entonces, posiblemente estas descalificaciones pueden ir surgiendo para limitar una candidatura, para condicionarla, para afectarla, en fin, vamos a ver cosas que no habíamos visto antes porque no existía el sistema de primarias o elecciones internas en los partidos. Ahora esto le va a dar otro tono a la campaña preelectoral. Bueno, y vamos a hablar también sobre esto un poquito más adelante. Voy a ir a hacer la primera pausa, don Félix, y cuando regresemos, quiero que hablemos sobre esto del no pago, del impago. Se hizo para muchos una acción la semana pasada en la que se quitaron de algunas carteras de Estado algún poco de dinero para caer esto, pero aquí también algunos invitados han dicho, esto fue una acción bomberil, ¿verdad? Se apagó un fuego, se abrió un hoyo, se tapó un hoyo para abrir otro. Quiero que hablemos un poco de esto, y ya que usted es experto en el tema electoral, vamos a hablar sobre la aprobación que hay del presupuesto, tengo entendido ayer en la Asamblea, pero el magistrado presidente del tribunal está un poco no muy motivado porque él pedía 14 millones adicionales y no se lo dieron. Pero vamos a hablar un poco sobre eso. Quédese con nosotros, yo le invito a que no se desprenda de esta señal porque hay más temas que yo sé que usted quiere dar a conocer y don Félix se los va a aclarar. Ya regresamos con más de Salvador Today. Cronio.sb. Una emisión más del Salvador Today. Gracias a ustedes por estar siempre en nuestra sintonía. Estamos conversando con Félix Ulloa, analista. El no pago, El Salvador cayó en eso debido a que no había suficiente dinero para, sobre todo el pago de las pensiones. Se dicen que se había dejado $1,000 nada más para esto, imagínese usted. Y se hace una plenaria en la que se trata de remendar algo y se le quitan algunos ministerios. ¿Es correcto esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esa irresponsabilidad tan expresa del actual gobierno? El tema previsional se está complicando, don Félix. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, quizás habría que ponerle un poco de contexto a la situación y pensar o recordar más bien de dónde se origina este problema. El problema es de que cada año el gobierno tiene que presentar su propuesta de ley de presupuesto de la nación a la Asamblea Legislativa. Lo hace a través del Ministerio de Hacienda, que tiene iniciativa de ley, y la Asamblea lo recibe y empieza a estudiarlo y puede modificarlo, es decir, puede reducir partidas, puede hacer ajustes, transferencias, pero no puede aumentarlo. Claro. Está hasta ahí. Bueno, se llevó ese presupuesto, la Asamblea Legislativa no logró el consenso para aprobar ese presupuesto que presentó el gobierno, porque la fracción de Arena dijo de que era un presupuesto desbalanceado, desfinanciado, mentiroso lo llamó, porque ponía partidas sin que hubiera un respaldo para su ejecución. Entonces se pasó el tiempo, llegamos incluso a un momento en que terminó el año,
fiscal y no teníamos presupuesto. Para hacer los pagos del Estado, para honrar las deudas, tanto a proveedores como gastos corrientes, hubo que hacer una prórroga del presupuesto anterior. Y fue hasta mediados de enero donde hubo un acuerdo para aprobar el presupuesto con la mayoría simple, porque esta es una ley que se aprueba con la mayoría simple. Y lo que tú dices, hubieron partidas de $1,000, entre ellas el tema del pago de pensiones, pero los $1,000 se los puso la Asamblea. El gobierno había puesto 0, o sea, no había considerado ese pago. Claro, cuando viene el momento de hacer ese pago, que era el 7 de abril, no había dinero para pagar esa pensión o esas obligaciones, y se iban venciendo otros plazos. El 7 se vencieron unos, el 9 otro. Total es que en menos de una semana el gobierno había caído ya en una situación de mora en el pago de obligaciones, y a esto se le llamó el famoso impago, porque el gobierno dijo no tengo para pagar. Pero no tengo para pagar no quería decir que no había liquidez en el gobierno. Sí hay dinero, pero lo que pasa es que esas partidas no estaban cubiertas en el presupuesto. Entonces no podía el ministro ir a pagar y cubrir esos 50 y tantos millones de dólares que tenía que haber cubierto en los primeros días de abril, si no había una modificación a la ley que había sido aprobada, porque el presupuesto es una ley. Claro. Entonces el ministro no podía hacerlo sin caer en una violación a la ley, y por lo cual lo podían haber acusado de malversación. Pero, por ejemplo, llegar a este punto en el que se tuvo que haber previsto, porque esto era una proyección. Es que la previsión era, bueno, miren, nosotros ponemos 0 porque no nos alcanza el presupuesto, y ustedes han dicho de que el presupuesto tiene que estar equilibrado, para que no sea mentiroso. Entonces, para que el presupuesto no sea mentiroso, estas partidas no tenemos con qué pagarlas, y pusieron 0. La Asamblea le puso $1,000, pero cuando llegó el momento de pagar, no había de dónde. Entonces, la expectativa era, bueno, el presupuesto se aprobó en enero, los pagos se van a hacer en abril, dejemos 0 o $1,000, porque entre enero y abril vamos a ver si se emiten letes o se consigue un préstamo o hay ingresos al Estado. O sea, era como comprar tiempo entre enero y abril, que era el primer pago que había que hacer. Sí. El problema es que llegamos a abril y no hubieron ni bonos, ni préstamos, ni ingresos que cubrieran esa partida. Había dinero en la caja del Estado, pero no se podía pagar, porque había que hacer la reforma. Lo que hicieron la semana pasada, que dijeron, bueno, ok, vamos a hacer las transferencias, pero como no hay dinero fresco para cubrir esos 56 millones, empezaron a quitarse lo que tú decías, a otras carteras de Estado, a salud, a educación. ¿Y es correcto esto? Mira, correcto es, o sea, es como se procedió de manera correcta. El problema era lo justo, quitarle a educación, quitarle a salud, quitarle a las procuradurías. La Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, te lo puedo decir con toda la propiedad del mundo, porque yo estuve como presidente del Tribunal Arbitral en el conflicto laboral que había en la Procuraduría, entre el sindicato y la institución, y los dos árbitros, el representante del sindicato y el de la institución, llevaron el presupuesto para que lo viéramos en el Tribunal Arbitral, y ahí yo pude ver que el presupuesto que se le estaba aprobando a la Procuraduría venía con $800,000 menos del año anterior. O sea, venía deficitario ya, y había que honrar nuevas prestaciones que el sindicato estaba pidiendo. Y hicimos malabares, ajustes, pero logramos un laudo arbitral a satisfacción tanto de trabajadores como de la institución. Y eso pues me llena de satisfacción, que presentamos algo y aún así le quitaron. Y ahora viene y le quitan más, y con toda la carga que tiene la Procuraduría, hombre, esto realmente es patético. Pero por eso le digo, porque si esto se hubiera proyectado y no se cae en esta situación, usted tiene que ahora enfrentar casos como este de la Procuraduría. Imagínense otras instituciones que tenían ya previsto, van a tener que cambiar todo. Van a tener que hacer ajustes de planes. Pero era eso o no pagar las obligaciones que estaban pendientes. Entonces, esa es la situación, pero fíjate bien, que es lo que vienen a decir las calificadoras internacionales, la Fitch, que fue la primera que hizo la calificación, que nos bajó de la W que teníamos a una triple C. Estamos, si tú ves, si te puedo mandar la tabla de la clasificación América Latina, Chile, que está a la cabeza con un A+, o sea, A más, y nosotros estamos al final junto con Venezuela, con triple C.
Entonces, ¿qué dijeron ellos al momento de emitir ese dictamen? Que el problema de El Salvador no era de liquidez, ni que no tenía fondos para honrar la deuda, sino un problema de polarización política y de falta de acuerdos políticos de las dos fuerzas principales. O sea, eso es la tragedia de este país, que tenemos un bipartidismo que funciona en países y en democracias desarrolladas. Tú tenés Estados Unidos, tenés Inglaterra, tenés países europeos, donde son dos partidos fuertes los referentes en la política nacional, pero son partidos que tienen reglas de juego que no afectan a la nación por agendas particulares. Aquí es al revés, tenés un bipartidismo tropical, provinciano, parroquial, en el cual los intereses de uno o del otro o de los dos partidos es más importante que el interés de la nación. Claro. Entonces, eso nos ha llevado a que esta confrontación, esta polarización, mantenga una parálisis en muchas áreas del país. Y una de ellas ha sido este tema, el presupuesto y el tema de la deuda previsional, o sea, el tema de las pensiones. ¿Se puede resolver eso? Había una ley que se estaba queriendo discutir o aprobar, se quiso sorprender hace un par de meses atrás, el año pasado, en la comisión, pero no se llega a acuerdo. Y esto urge hacerlo. Ahora pregunto, ¿qué tanto tenemos que esperar para que se apruebe una reforma a la ley de pensiones que beneficie a todos y que no haya desventaja para unos o ventaja para otros? Le pregunto esto porque aquí han venido algunos y han dicho que revivir el INPEP sería bueno, y otros dicen, no, las AFP se quedan. ¿Con qué nos deberíamos de quedar? Bueno, esa es la discusión que está sobre la mesa en este momento. Sí. Porque cuando se aprobó este ajuste presupuestario y esta reforma para honrar esa deuda que habíamos caído en el impago, se hizo bajo el compromiso que inmediatamente se iba a instalar una mesa para debatir el tema de las pensiones. Y en eso están. Es decir, se instaló la mesa, empezaron esta semana para hacer esa discusión. Bueno, quiero cerrar este bloque, me quedan unos minutitos, pero con otro tema que yo sé que usted lo maneja muy bien. Y es que ayer la Asamblea Legislativa aprobó el presupuesto que será utilizado por parte del Tribunal Supremo Electoral para la ejecución de las elecciones de los comicios del 2018, y le aprobaron 25.8 millones de dólares. No obstante, hubo un recorte, ahí yo solo lo recortaron de 14.1 millones. ¿Es suficiente este presupuesto, usted que fue miembro del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, mira, un presupuesto extraordinario de elecciones, que es de lo que estamos hablando, no es el presupuesto del tribunal, porque el tribunal tiene su presupuesto. No, sí, pero es para el desarrollo de las elecciones. Para el desarrollo de los comicios de 2018. Sí. Entonces, no es una reunión de los 5 magistrados del organismo colegiado que dicen, bueno, vamos a hacer el presupuesto y se lo mandamos al ministro de Hacienda. Es un esfuerzo, un trabajo institucional de recolección de experiencias, de evaluación de los procesos anteriores, de proyección de cómo mejorar el proceso que viene. Es todo un ejercicio. Es todo un ejercicio que lleva casi un año formular un presupuesto extraordinario de elecciones. Entonces, cuando tú ya llegas a ese consenso y lo aprueba el organismo colegiado y lo manda a Hacienda, es porque ya ha pasado por todos los filtros técnicos, administrativos, financieros, informáticos, es decir, de todo, de campo, para poder llegar a formular esa propuesta de presupuesto y mandarla a Hacienda. Según la ley, el Código Electoral dice que el tribunal es autónomo en lo administrativo y en lo financiero. Por lo tanto, el presupuesto extraordinario de elecciones, el ministro simplemente lo tiene que revisar para ver que no hayan errores y mandarlo como lo elabora el tribunal a la Asamblea Legislativa, incorporado en el presupuesto general de la Nación de este año. Claro. Aquí no, el ministro vino y él decidió que había que recortar partidas. Ha recortado partidas como por ejemplo la alimentación, que es importante en este ejercicio que vamos a tener en estas elecciones próximas, porque han habido muchas innovaciones que no existían en las elecciones anteriores. Y por ejemplo, la alimentación, que eran $2,5 millones, no es para los funcionarios del tribunal ni para los magistrados, es para los organismos electorales temporales. ¿Se complica con este presupuesto una ejecución, digamos, óptima del evento electoral entonces? Sí, definitivamente, porque además otra de las grandes pérdidas que va a tener el tribunal, una pérdida de oportunidad en la modernización del sistema, en su transparencia, en su democratización, es que no va a poder tener acceso a tecnología que ya estaba identificada, que ya estaba orientada para
apoyarnos en el tema más complejo que hubo en la última elección, que era el escrutinio por el sistema de voto que tenemos del voto cruzado, que complica, hace que el sistema salvadoreño sea el más complicado del mundo, este sistema de elección legislativa, por el fraccionamiento que se hace del voto. Entonces se había identificado ya una tecnología que a través de escáneres cuenta votos con algoritmos y con software preparados para eso en Corea, se iba a evitar el espectáculo que tuvimos las elecciones del año anterior, del 2015, en las cuales pasamos casi un mes solo contando el departamento de San Salvador y revisando los resultados. Entonces ahora a nivel nacional vamos a tener ese problema. Esperamos que no vaya a haber lo que ya muchos estamos anunciando, no con ánimo de crear un ambiente de desesperanza, sino más bien advirtiendo de que si el presupuesto no llegaba como el tribunal lo había elaborado y no había la tecnología adecuada, no existen los fondos para la capacitación de ese ejército de personas que por primera vez van a ir a sentarse en las JRB, en las Juntas Receptoras de Votos, porque por una sentencia de la Sala de lo Constitucional ya no son los miembros de los partidos los que lo van a hacer. Entonces la ciudadanización del proceso implica una adaptación, una capacitación, un entrenamiento para los ciudadanos que van a ir a hacerlo. Y eso necesita recursos, porque estás hablando de casi 90,000 personas que tenés que entrenar, capacitar y alimentar durante el día de la elección y posiblemente un poco más. Voy a hacer una pausa, no Félix, pero me interesa mucho este tema porque, quieras o no, es un evento que viene en breve y ya tuvimos una experiencia en el 2015, como usted bien lo señalaba, con esto del voto cruzado, y ya vamos a decirlo, pues si no hay una buena capacitación, si no pasa esto, ¿qué nos va a esperar en esa elección? Un caos. ¿Y cuál va a ser? Entonces vamos a hablar un poco sobre esto y proyecciones políticas, porque también ayer se conoció una encuesta de una universidad y quiero que también hagamos un análisis sobre eso. Permítame, vamos a la pausa, quédese siempre con nosotros, ya regresamos con más de Salvador Today. Todas las leyendas. Todos los deportes. Para todo el mundo. Deporte total. Cronio.sb. Bueno, hay varias lecturas que se están haciendo, estimados amigos, que nos ven a esta hora, de lo que podría venir luego de que se aprobara el presupuesto para el desarrollo de las elecciones del 2018. Ya don Félix Ulloa nos ha puesto en perspectiva eso, pero yo tengo muchas inquietudes y quiero que él, como ex miembro del Tribunal Supremo Electoral, de aquel Consejo Central de Elecciones, era fue el primer Tribunal Supremo Electoral después de los acuerdos de paz. Ok, entonces hay una experiencia en esto y imagínese usted, don Félix, lo que vivimos en el 2015 se prolongó, se instaló incluso la asamblea y no se instalaron completamente porque estaba todavía en averiguación o en revisión más bien las papeletas por el San Salvador. Entonces fue una instalación a media, digamos, inédita en este país. ¿Y qué puede esperarnos entonces? Y no estoy echándole la culpa a nadie, pero usted ha sido muy claro, hay que capacitar a mucha gente y si no hay un presupuesto adecuado, miren,
Desde ya hay que vaticinar algo entonces, pues. Desafortunadamente sí, y si uno ve, el pronóstico no es nada halagador, así como ha quedado ese presupuesto bastante desfinanciado, el tribunal va a tener que hacer malabares, milagros con lo que tiene para poder darnos un proceso electoral aceptable. Y lo tremendo es que no pueden hacer milagros. Ese es el tema. Bueno, hay que buscar creatividad, hay que tocar otras puertas. La cooperación internacional creo que en esta ocasión tiene que estar atenta, consciente de que posiblemente el tribunal necesite una ayuda adicional, ya que con los recursos propios del Estado no va a ser suficiente para cubrir algunas de las actividades que son estratégicas en estas próximas elecciones. Pero el tema es que vamos a tener. Porque como lo ha dicho un magistrado, miren, si podemos hacer elecciones con poco dinero, pero va a ser de mala calidad. O sea, la calidad está en una relación directamente proporcional a los recursos. Entre más recursos, mejor calidad. Entre menos recursos, la calidad disminuye. Entonces, este es el reto que tuvo el país. Y si ya hay un acuerdo en la Asamblea Legislativa y eso fue aprobado de esa manera, el tribunal ahora va a tener que ingeniárselas para suplir esos fondos que no fueron proveídos por el Estado. ¿El tribunal puede buscar, otra vía de financiamiento? ¿Es válido? Sí, claro, mira, por eso te digo, no de endeudamiento, o sea, sí. El tribunal no puede ir a endeudarse, claro, porque eso pasa por los mecanismos del Estado. No, otra vía de financiamiento sí, puede ir a la comunidad internacional, hay instituciones, agencias, donantes que han acostumbrado a apoyar procesos eleccionarios. Una cosa que a mí me ha tocado en muchos países, en los que yo he estado dando asistencia técnica en materia electoral, de ver cómo la comunidad internacional incluso ha financiado casi 100% un proceso eleccionario. Me tocó verlo en algunos países africanos y aquí mismo, en el continente, en Haití, prácticamente no las elecciones anteriores, que yo estuve allá con Naciones Unidas y que el Estado haitiano asumió el gran parte del financiamiento de la elección, pero la comunidad internacional estaba lista para dar su contribución y apoyar algunas actividades. Por ejemplo, la impresión de las papeletas, que es un tema que salió aquí porque un diputado de un partido dijo, bueno, sí, ¿y por qué no hay que bajarle a las papeletas? Porque ahora solo van a haber dos, la de diputados y la de consejos municipales, ya no va a haber la del Parlacén que hubo en el 2015, ya eso baja los costos, ¿no? Porque no se hacen en la imprenta nacional. Es decir, estas cosas no son así. Es decir, nosotros en Haití las mandamos a hacer a Dubái. O sea, allá se mandaron a hacer las papeletas, no solo por tema de transparencia, sino por la tecnología. Cuando estuve en Mauritania las mandamos a hacer a Inglaterra, las papeletas, y llegaron empacadas y bien hecho. Es decir, cuando existen los recursos, tú puedes resolver problemas que aquí, si las haces en la imprenta nacional, lo primero que van a decir es, bueno, es que ahí todo el personal es del partido oficial. Sí. Entonces ya hicieron papeletas adicionales y ya las habían marcadas. Es decir, el tema de la desconfianza, además, ¿tendrá la imprenta nacional la capacidad para hacer los millones? Son no sé, 6, 7 millones de papeletas que se imprimen, porque el padrón electoral anda por los 4 millones y tanto, y hay que hacer una impresión adicional por los desperfectos, las cosas que salga dañado. Sale dañado, se mancha, lo que sea. Pero bueno, ese tema es irrelevante casi. No digo en importancia, sino en el costo, en el presupuesto. No es la partida más fuerte. La partida más fuerte está en la estructura del aparato electoral que se monta en las elecciones. Son 14 juntas electorales departamentales, son 262 juntas electorales municipales y son más de 10.000 juntas receptoras de votos, cada una de estas con 5 personas, más los suplentes, más los supervisores. Hay que pagarles a ellos, pues no un salario, pero por lo menos un viático por ese día que van a estar ahí. Hay que darles la alimentación, porque antes esa gente llegaban los partidos a darles de comer porque eran militantes de partido los que estaban ahí. Claro. Ahora ya no van a llegar, entonces ¿quién les va a dar de comer? Entonces tenés ese desafío que viene por este cambio que ha habido dentro del sistema electoral nuestro, que se va a ciudadanizar en este primer ejercicio en el 2018, y tenés que tener una partida para atender eso. Eso lo debió haber entendido el ministro de Hacienda,
que los costos adicionales que llevaba este presupuesto era por las modificaciones, claro, las innovaciones que tenía este proceso eleccionario. O sea, no lo podías comparar con el anterior ni con los anteriores. Pero bueno, esto ya es un hecho consumado. Ahora lo que toca ver es cómo se le apoya al tribunal, cómo se hacen gestiones desde el tribunal para compensar esta situación. Y a mí lo que más me preocupa, te lo repito de nuevo, es el factor humano. Claro. Porque la administración del proceso no es de los magistrados, ni de los funcionarios del tribunal, es de la gente que va a estar ahí, esas 10.000 JRB, que es donde vamos a votar, donde vamos a marcar cruzadamente algunos, otros no, pero esa contabilidad que hay que hacer, ese escrutinio a las 6 de la tarde, que se cierran la votación y empieza la gente a contar las papeletas y hacer el traslado de la voluntad del ciudadano a las actas que se van a hacer en esa JRB, eso es complicadísimo. Claro. Entonces ahí es donde yo siento que pudiese haber mucho error humano, como lo vimos en el 2015, cuando se abrieron los paquetes electorales del Departamento de San Salvador y encontramos más de 20,000 votos válidos que habían sido declarados nulos en la JRB. Sí. Y era para todos los partidos. O sea, no es que a un partido más y a otro menos, no. Todos tenían votos nulos. ¿Por qué? Porque la gente se equivocó al hacerlo y lo puso nulo. Entonces, ese error, si vos lo ves ya en dimensión nacional, te puede generar una situación conflictiva porque los perdedores van a decir que ahí hubo fraude. Bueno, pero eso, se vaticina algo como eso, pero no sé qué habrá en el pensar de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, del presidente y el resto de magistrados, porque algo habrá que hacer para que esto no se vea desde ya como una especie de hecatombe o que algo se vaya a cocinar tampoco. Se tiene que trabajar para que hayan resultados o que permitan que hayan resultados, primero de capacitar y que los resultados que se obtengan sean los más legítimos posibles, porque si no vamos en una involución, don Félix. Sí, exacto, y has usado el término adecuado, o sea, vamos para atrás, cuando deberíamos de ir avanzando adecuadamente según las reformas que se le han ido introduciendo al sistema electoral para volverlo más transparente, más democrático, más incluyente. Claro. Es decir, todos los pasos que se han dado y que lo vuelven más complejo es porque se ha pretendido hacerlo mucho mejor. Pero aquí parece que vamos para atrás, sí, por un problema que era eminentemente financiero. Bueno, en el mismo contexto del electoral, quiero también escuchar de sus análisis lo siguiente. Ayer se presentaba una encuesta por parte de la Universidad Francisco Gavidia y hay algunas perspectivas de potenciar algunos candidatos, o más bien el resultado de la gente, cómo ve trabajar algunos, y hay proyecciones para las próximas elecciones. Y ubica a algunos en puestos muy interesantes. Por ejemplo, el alcalde Nayib Bukele, el alcalde de San Miguel, también está potenciando. Pero me llama la atención mucho la parte la gente todavía no está muy clara. Hay mucha duda en esto de la participación ciudadana. ¿Qué lectura hace usted de esta encuesta? Mira, podemos leerla en clave partidaria, como una primera lectura, es decir, el posicionamiento de los partidos. Y eso te da y te lleva necesariamente a los liderazgos dentro de los partidos. El tema que pudiera ser muy prematuro por la pregunta que se hace, porque se están evaluando las preferencias ciudadanas para posibles candidatos presidenciales. Cuando las elecciones presidenciales son en un segundo ciclo electoral. Sí. Primero el ciclo electoral del 2018 es para legislativas y municipales. Las del 2019 van a ser para presidente. Entonces, claro, las figuras que sobresalen en una potencial candidatura del FMLN es Nayib Bukele, que aparece con más del 55% de aceptación. Le sigue Óscar Ortiz, y muy abajo está Gerson Martínez y Hugo Martínez. Son los 4 nombres que se valoran dentro de este partido. En el caso de Arena, la situación es matemática, sí, porque ahí los dos que aparecen mejor calificados, con un 10%, es Ana Vilma de Escobar y el alcalde de Santa Tecla, Roberto Dahuizón. Sí. Luego aparecen otros muy abajo, Johnny Wright, Norman Quijano, otros líderes del partido, Carlos Calleja. Entonces, todavía creo yo... ¿Es normal esto? Es normal, claro, medición, porque estamos pensando en elecciones que van a ser el 2019. Sí. Carlos Calleja no está compitiendo para alcalde, sí, ni para diputado.
Nayib Bukele ya dijo que sí, que él va a someterse a las elecciones internas de su partido para buscar la reelección. Esto le da un posicionamiento dentro de su partido que tiene un 55% de aceptación, pero a nivel nacional otras encuestas, 3 que se han hecho recientemente, el LPG Datos, Sid Gallup, y creo que fue la de la UCA, la otra, del Judo, le daban a Nayib cerca del 70%, con un liderazgo nacional impresionante frente al resto, y le seguía a Óscar Ortiz, a nivel nacional y dentro de todos los partidos políticos. Entonces, esto te implica o te indica que hay valoración del funcionario que está en este momento ejerciendo los cargos. Nayib como alcalde, Óscar Ortiz como vicepresidente. Y el ciudadano, o sea, la persona, la opinión pública, reconoce en estos dos funcionarios un fuerte liderazgo que los potencia. En el caso de Ortiz, que pudiera ser un candidato potencial dentro del FMLN para la presidencia, y en el caso de Nayib, casi asegurándole su reelección como alcalde de San Salvador. Entonces, esas son lecturas que se pueden hacer de esta encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, pero... Hay mucho indeciso también, yo miré un porcentaje pero ¿sabes qué es lo que pasa? Sí. Y esto es una cuestión ya de metodología en estudios de opinión, es que corres una encuesta, creo que eran 1.300 sí, por ahí más o menos. La muestra, y la corres a nivel nacional, y vas evaluando liderazgos nacionales cuando lo que vas a enfrentar es una elección que no es nacional. Sí. Son 262 elecciones, porque cada municipio va a elegir su propio consejo municipal. Claro. Y vas a elegir, y vas a tener 14 elecciones legislativas, porque cada departamento va a elegir sus propios candidatos. Entonces, no es lo mismo que allá en San Miguel Tepezontes alguien diga que Nayib lo ve como un líder y un gran político y que votaría por él, bueno, en las elecciones del 2019. Pero esa persona no viene a votar en San Salvador. Y viceversa, puede ser que la encuesta mayoritariamente haya sido ocurrida en San Salvador y te aparezca un liderazgo muy bajo de gente de San Miguel o de Santana. ¿Por qué? Claro. Porque no tienen incidencia. Ese es el problema metodológico con este tipo de encuestas, cuando se valoran a nivel nacional opiniones que tienen que ser más concentradas. Debieron haberse hecho 14 encuestas, una por departamento, con muestras departamentales para tener verdaderamente el pulso de la opinión pública en cada departamento. Eso sería más válido. Bueno, ahí le queda la sugerencia entonces a la gente de la universidad. Don Félix, el tiempo se nos ha agotado, pero quiero agradecer que nos haya compartido esta mañana y que nos haya expuesto cada uno de esos temas que son importantes, y yo sé que la gente que nos está viendo a esta hora los ha tenido muy en cuenta. Y las puertas abiertas para usted, para este proyecto, para que nos podamos sentar otro momento y siempre hacer análisis vinculantes de lo que sucede en el país. Gracias por la invitación, es un gusto estar contigo, te felicito por esta nueva iniciativa periodística. Entiendo que es un espacio de discusión, de debate, que tanto se requiere para la búsqueda de soluciones a los grandes problemas que tiene el país, y desde luego les deseo éxito y por supuesto cuentan conmigo para cuando ustedes requieran mi intervención aquí en el programa. Bueno, muchas gracias nuevamente, don Felipe. También a ustedes, estimados amigos y amigas, por ser parte de este proyecto informativo de El Salvador Today. Nos vamos a juntar el próximo lunes, siempre para transmitirles en vivo a través de Facebook Live la entrevista. Es el primer día del mes de mayo. Vamos a abordar tema relacionado con el tema de los trabajadores, valga la redundancia. Vamos a estar conversando con gente que está al frente de algunos sindicatos en el país para conocer también el punto de vista desde la parte trabajadora de estos temas que son muy importantes. Así que desde ya la invitación para ustedes. Y recuerde, escríbanos, comuníquese con nosotros, queremos conocer qué es lo que piensa usted de este espacio y qué sugerencias nos pueden dar para que nosotros vayamos mejorando. Por ahora es todo, muchas gracias, bendiciones.